Buenos días a todos y bienvenidos a la cuarta presentación del ciclo de conferencias 2023, La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense. Evento realizado por Centro INA Sinaloa en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura. Saludamos y agradecemos a nuestros compañeros de INA TV que hacen posible la transmisión de este evento a través de su canal de YouTube. Bienvenidos y esperemos que esta cuarta presentación sea de su completo agrado. A continuación, siguiendo con el programa, damos la bienvenida a nuestra cuarta conferencista, la arquitecta Mariana Landeros Morales, quien nos impartirá la conferencia titulada El arte urbano en el contexto de zonas patrimoniales. Ahora hablaremos un poco sobre la semblanza curricular de Mariana Landeros Morales. Estudió artes plásticas y arquitectura en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Al terminar la licenciatura, se desarrolló como docente de Historia del Arte y de la Arquitectura, lo que la llevó a estudiar una maestría en Enseñanza de la Arquitectura en la Universidad Autónoma de Yucatán. Vivió en Mérida, Yucatán, por 3 años, donde tuvo una relación muy estrecha con el arte prehispánico y las artes populares. En 2002, regresa a Sinaloa y se integra a la planta docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2009, es invitada a trabajar en el recién creado Instituto Sinaloense de Cultura, ISIC, como jefa de Departamento del Patrimonio Cultural. Coordinó el trabajo de investigación para la integración del expediente técnico para la declaratoria del Ulama como Patrimonio Cultural del Estado, declarada en octubre del 2010. En el ISIC hace un gran trabajo en el área de investigación, difusión y gestión del patrimonio cultural. En el 2011, se integra de nuevo a la docencia de la Unidad Académica de Artes Plásticas y en la Facultad de Arquitectura. En 2022, obtiene el doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente se encuentra en el primer año de estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida, arquitecta Mariana. Estamos atentos a su participación. Bueno, muy buenos días. Soy la arquitecta Mariana Landeros Morales, arquitecta de profesión, artista de vocación, y en estos momentos me encuentro presentándoles un trabajo que se encuentra en proceso de realización. Estoy haciendo una estancia postdoctoral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde estoy trabajando el tema del arte urbano. Y al día de hoy, gracias a la invitación del Centro INA Sinaloa, me encuentro con ustedes platicando con respecto al arte urbano en los contextos de las zonas patrimoniales. Antes que nada, me gustaría empezar esta charla definiendo qué es el arte urbano, porque precisamente como es un tema tan contemporáneo, entra dentro de los estudios de las ciencias de frontera, todavía existe mucha, no existe una definición completa con respecto a lo que es el arte urbano, y me gustaría que quedáramos claros en eso para, a partir de este concepto, poder empezar a construir las otras disyuntivas que les quiero presentar el día de hoy. El arte urbano lo define la División de Arte Urbano del Grupo Español del Instituto Internacional para la Conservación de Obras Históricas y Artísticas, que es el concepto, creo, más acertado que he encontrado dentro de toda la búsqueda que he tenido en base a la construcción del marco teórico de cómo abordar el arte urbano, y lo definen como una manifestación artística independiente que se produce en el espacio público, siendo uno de los principales objetivos convertir al espacio público en un lugar para la expresión artística, buscando la comunicación directa y apropiándose de los elementos del espacio público. Entonces, desde aquí partimos que el arte urbano es un arte que rompe con los esquemas, y que por eso en algunas ocasiones yo lo he llamado como una transgresión, porque se atreve a sacar al arte a las calles, al espacio público. Siento que el arte estructurado, el arte académico que siempre hemos tenido en nuestros imaginarios, es el arte
de los cuadros que están en galerías, las grandes exposiciones, los curadores, los grandes artistas que son los que permanecen en nuestros libros de historia. Pero el arte urbano es diferente, es un arte que se produce en los 80s en las ciudades, iniciando en Nueva York, y sale a las calles para manifestando que la gente común y corriente, que los habitantes de estas grandes urbes que se están dando en la contemporaneidad también tienen voz, tienen voto y tienen una necesidad artística y estética que plasmarla. Y se apropian de los espacios públicos que por su definición son espacios de todos, y es cuando los artistas salen a la calle y empiezan a generarse todas estas nuevas intenciones estéticas dentro de las ciudades. Y el arte urbano surge, el arte urbano como primigenio, o el que todos tenemos dentro de nuestros imaginarios cuando hablamos de arte urbano y de arte en las ciudades, es el graffiti. El graffiti es este arte de hacer letras. Si ustedes se dan cuenta o han tenido la oportunidad de observarlos en las calles, es un arte que ha evolucionado, al principio de solamente ser firmas de tags en las paredes marcando territorios en los 80s, cuando las grandes pandillas estaban asolando los barrios bajos de las ciudades. Pero hoy en día el arte urbano se ha transformado, el graffiti, perdón, se ha transformado y se ha evolucionado en una propuesta estética muy interesante, muy rica y muy, ahora sí que podríamos llamarla halagadora a los sentidos, porque tú vas por la calle y de repente te encuentras estos grafitis como el que estamos viendo ahorita, que se encuentra en el centro de nuestra ciudad, y podemos ver que no es solamente una raya, sino que hay toda una búsqueda y una propuesta estética a partir de estas letras, de estos nombres y de estas clicas que trabajan el graffiti en nuestra ciudad. Aparte del graffiti, forma parte de un movimiento mucho más grande, porque el graffiti no surge solo, sino que surge dentro de un contexto de lo que es la cultura hip hop, donde aparecen músicos, beatbox, el que trabaja con los discos, el que pincha los discos, el que hace la música. Entonces el graffiti siempre o inicia estando muy relacionado con el detalle de la música urbana y el arte, la danza urbana. Pero también existe lo que se conoce como el mural urbano. El mural urbano es una tendencia mucho más nueva, donde empieza a aparecer ya no solamente la necesidad de pintar letras en las calles, sino que surge otro grupo paralelo al graffiti, porque el graffiti y el mural urbano no es la misma, sino que son dos grupos que están dentro de la ciudad trabajando en los mismos espacios y trabajando al mismo tiempo, pero que tienen lenguajes y esquemas estéticos muy diferentes. El graffiti, por un lado, su esencia es las letras, es marcar con nombres, y el mural urbano es un trabajo más, podríamos llamarlo académico, donde empiezan a representar escenas de la vida cotidiana, de la vida urbana, o a representar personajes dentro de los muros de la ciudad. ¿Sí? Entonces es graffiti, mural urbano, pero también vamos a encontrar otro tipo de manifestaciones como los performance, el teatro callejero, la pantomima, los memoriales, que son estos espacios donde la gente se ha ido concentrando y dejando marca de eventos generalmente relacionados con cuestiones de violencia, que hoy en día otra vez nuestras ciudades y nuestros espacios urbanos se han convertido en ese epicentro, desgraciadamente, de las violencias, y los memoriales empiezan a tomar una relevancia importante dentro de lo que es la estructura del arte urbano en nuestras ciudades. Y también, pues obviamente, las esculturas, ¿sí? Que las esculturas yo podría considerarlas como el arte urbano primigenio, porque es lo que surge en el finales del siglo XIX, cuando las grandes urbes se empiezan a construir y la escultura empieza a aparecer para construir un nuevo discurso político hacia la modernidad. Y representándonos a estos grandes próceres de las revoluciones, de la construcción de las patrias, porque no solamente podemos hablar por México. Entonces, son estas esculturas las primeras que aparecen de una manera independiente en el espacio público para poder dictar un nuevo discurso. Hoy en día encontramos muchísimas más expresiones, como la que les acabo de mencionar, de lo que está sucediendo en los contextos del espacio público en estas ciudades. Y bueno, a partir de eso, de tratar de definir el arte urbano como esas expresiones que se dan
dentro de los espacios públicos, siempre con una búsqueda estética. Vamos a entrar ahora en materia con respecto a lo que yo les propongo para esta presentación, que son las zonas patrimoniales. ¿Por qué hablar del arte urbano en las zonas patrimoniales? Y yo les pongo 3 grandes parámetros o paradigmas a partir de los que me gustaría trabajar esta temática. En primer lugar, el contexto territorial de las zonas patrimoniales, la normatividad y la visibilidad del arte urbano en las zonas patrimoniales. En primer lugar, el contexto urbano. Y voy a tratar de ser muy ágil o muy práctica en este sentido y me voy a ir directamente a lo que sucede en Culiacán. Nosotros en Culiacán, y como en muchísimas partes, porque en realidad en casi todas las ciudades latinoamericanas, las zonas patrimoniales se encuentran en los centros históricos y en los centros neurálgicos de la ciudad, que hoy en día siguen siendo los centros comerciales y donde se concentra la mayor cantidad de personas en nuestras ciudades, pues es donde vamos a empezar a encontrar nosotros esa concentración también del arte urbano y de las expresiones artísticas dentro del espacio público. En esta primer diapositiva ustedes pueden ver la mancha urbana de la ciudad de Culiacán y lo que ustedes observan como son estos puntitos forma parte del mapeo que nosotros desde el Observatorio de Arte Urbano de Culiacán estamos haciendo en ubicar dónde se encuentran territorialmente las diferentes expresiones de arte urbano. Nosotros estamos documentando el mural urbano, el graffiti y el cartel y los stickers. Esas son las 3 expresiones que nosotros estamos documentando en estos momentos. No estamos trabajando con teatro, ni estamos trabajando con performance, porque bueno, a partir de nuestra disciplina de arquitectura, pues es lo que nosotros tenemos más fácil para poder acotar y trabajarlo en este momento. No quiere decir que más adelante dentro del observatorio no se pueda trabajar. Pero bueno, regresando a la cuestión territorial, nosotros podemos observar cómo se van concentrando la mayor cantidad de estas expresiones de arte urbano en el centro y sobre todo en la zona que nosotros tenemos delimitada como la zona patrimonial de nuestra ciudad. Aquí tenemos la vertiente, lo que está en amarillo es la parte patrimonial y también tenemos muchos marcados dentro de que es la zona que se encuentra después de la Plaza de las Rosales, donde encontramos también una gran cantidad de murales. Pero vámonos hacia la zona patrimonial y vamos a ver cómo, si se dan cuenta, hay una gran concentración a diferencia de otras zonas de la ciudad. Y es por eso que considero importante tener que hablar de el arte urbano en los contextos patrimoniales. La cuestión territorial no es solamente es porque ahí están los edificios y hay más bardas y hay que pintarlas, sino también esto nos habla de la gran concentración y de la importancia que siguen teniendo nuestros centros históricos dentro de nuestra vida cotidiana en las ciudades. La gran mayoría de las rutas de camiones siguen llegando al centro de la ciudad. La gran mayoría de la gente tiene que trasladarse al centro de la ciudad para hacer un transbordo, para trabajar, para ir a sus escuelas, para hacer algún trámite. Entonces, siguen siendo las zonas más vivas de nuestras ciudades y por lo tanto también siguen siendo esos espacios que los artistas, que si su intención sea grafitero, sea muralista o sea cartelista, su intención es verse, es visibilizarse, el lugar más adecuado para lograr esta visibilización es el centro histórico, por lo tanto, son las zonas patrimoniales donde vamos a encontrar estas concentraciones de arte urbano. Y aquí entran otras cosas que es importante también analizarlas, que son la cuestión de la normatividad. La normatividad en las zonas patrimoniales tiene características muy específicas. Hay toda una declaratoria y una reglamentación que protege nuestras zonas patrimoniales y nuestros edificios patrimoniales. Entonces, aquí entra la disyuntiva hasta dónde es correcto que el arte urbano intervenga en los edificios patrimoniales o no. Y desgraciadamente, hoy en día en México todavía no existe una reglamentación que proteja al patrimonio histórico o artístico del arte urbano y a su vez tampoco hay una normatividad que proteja al arte urbano como patrimonio, porque si el arte urbano es una de las esencias, de las expresiones artísticas más esenciales
más originales y más espontáneas de la población, debería ser considerado también alguna de sus obras como parte del patrimonio cultural de nuestras ciudades. Entonces, hay una gran disyuntiva con respecto a la normatividad. Es un tema muy reciente y es por eso que todavía no hay una normativa, pero creo que es importante que se empiece a trabajar en ella para proteger tanto el patrimonio artístico e histórico edificado como al patrimonio que se está generando con el arte urbano también. Ya hay en países europeos como Francia y España que empiezan a trabajar con esta creación de reglamentaciones y creación de ciertos esquemas normativos que permiten proteger al arte urbano, pero también permitiendo proteger el patrimonio y ver cómo en algún momento pueden llegar a trabajar de la mano o en el mismo espacio sin agredirse unos a otros. Dentro de esta cuestión de la normatividad, también tenemos el detalle de la propiedad privada. ¿Hasta dónde es espacio público y hasta dónde es propiedad privada? Y aquí entramos también en otra cuestión de las reglamentaciones con respecto a en qué hilo tan delgadito se maneja el arte urbano. Porque el arte urbano, si bien está puesto sobre un muro, que ese muro pertenece a una casa, a un edificio que es propiedad de alguien, también está en el espacio público, porque al final de cuentas es una fachada que está sobre una calle donde ya desde la puerta para afuera es espacio público y nos pertenece a todos. Entonces, entra también esta disyuntiva, ¿hasta dónde es una agresión el arte urbano en esas propiedades o hasta dónde es también parte del espacio público y por lo tanto nos podemos apropiar de él? Entonces, también esta es una cuestión que, como este es un fenómeno tan contemporáneo, no se ha reglamentado y si bien el dueño de la casa puede llegar y mandar pintar la casa porque no le gustó el graffiti o el mural que le pusieron, también el artista al siguiente día puede llegar a volverlo a pintar y pintar la calle, pintar un muro no es un delito. Entonces, es un delito agredir a una propiedad privada. Entonces entra toda esa disyuntiva de que, bueno, llega la patrulla a querer detener a los chavos que están haciendo un mural o que están haciendo un graffiti, pero no los pueden detener por pintar porque pintar no es un delito. Y si el dueño de la casa no los denuncia o no hace una denuncia, el dueño de la casa no está diciendo que haya habido una agresión a la propiedad privada, ¿sí? Pero también entendemos que está trabajando en un espacio que no le pertenece al grafitero o al muralista. Entonces, entra toda esta disyuntiva de la normatividad que sigue quedando el arte urbano en un limbo, en un espacio gris dentro de la normatividad donde está bien, está mal, está penado, no está penado, lo pueden hacer o no, porque al final de cuentas es espacio público y el espacio público es de todos. Y otro detalle también importante aquí a mencionar es la cuestión efímera del espacio, del arte urbano. Tenemos que entender que el arte urbano nace con esa intención de que es un arte efímero. Surge así porque en un inicio el arte urbano era una cuestión ilegal, ¿sí? Era una cuestión que se trabajaba en las noches, que se hacía cuando caía la noche y en la oscuridad de la noche era cuando salían, pintaban y ya nadie sabía quiénes eran, pero hoy en día esto se ha cambiado. Los grafiteros dan la cara a la comunidad y dicen yo soy y estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Ya muchos de ellos también están trabajando por su parte en graffiti, pagado dentro de instituciones tanto municipales, gubernamentales, como también por instituciones privadas. Y luego surge este fenómeno del mural urbano, donde son las mismas instituciones las que están promoviendo la creación de estos murales. Entonces, se empieza a transformar esta última parte de que si el arte urbano es o debe de ser efímero o no, y se encuentra precisamente ahorita en la construcción para saber hasta dónde es válido que sea efímero o ya tenemos que empezarlo a conservar porque están marcando ciertas pautas estéticas o culturales muy importantes del momento que estamos viviendo dentro de estas grandes ciudades en las que nos estamos convirtiendo. Y pues dentro de este esquema de la normatividad vamos a ver que a lo menos en nuestra ciudad tenemos todavía muchos murales en nuestro centro histórico, en nuestras zonas patrimoniales,
que datan desde 2007, que es cuando inicia este movimiento fuerte ya en la ciudad de Culiacán, y está documentado por las actas de Cabildo, que en 2007 empieza el ayuntamiento hace el primer concurso de murales y graffiti en la ciudad. Y vamos a encontrar obras como esta que todavía permanecen y que si nosotros caminamos por nuestro centro histórico, vamos a poder ver todavía estas obras. En un inicio eran artistas que eran contratados o convocados por el ayuntamiento para trabajar, pero posteriormente también se unen a este movimiento grafiteros, se unen a este movimiento otro tipo de organizaciones y empiezan a trabajar a iluminar nuestros espacios públicos en los centros históricos. Ensalzando principalmente a estos personajes que se encuentran dentro de nuestro imaginario como Culichis, Don Robert, la novia de Culiacán, y empiezan a aparecer estos personajes dentro del discurso estético que manejan los artistas urbanos en nuestra ciudad. Entonces, si estamos hablando ya de personajes entrañables que se encuentran plasmados dentro de nuestras memorias y dentro de los imaginarios, ¿por qué no hablar que también estos son elementos patrimoniales? Porque al final de cuentas, el patrimonio es eso que estamos heredando a las generaciones futuras, es esa esencia, es identidad cultural, y el arte urbano es uno de los grandes escaparates de lo que son estos personajes tan relacionados con nuestra identidad como culiacanenses. Y en general, en todo lo que sucede en las ciudades con el arte urbano y con los murales urbanos. Vamos a ver elementos como estos también que están puestos sobre fincas históricas que tienen una reglamentación, pero que sus dueños o permiten o la casa está abandonada y los artistas se apropian de ella para embellecer una zona. Y vemos cómo el arte urbano empieza, y en concreto el mural urbano empieza a aparecer como un elemento de diseño participativo donde las comunidades participan en la elaboración o en la idea de lo que tiene que estar plasmado en ellos para poder entonces como apropiarnos de nuevo de nuestra ciudad y en concreto de nuestros centros históricos. Y vamos a pensar que este carácter vandálico del arte urbano que en los 2000 era súper penado, y si encontraban a un muchacho cuando cateaban los camiones y que traía una lata de spray, se iba a barandilla porque era delito. Bueno, no es delito pintar, no es delito traer una lata de spray en la mochila, pero era catalogado de esa manera. Hoy las instituciones se han dado cuenta que el arte es una de las herramientas más grandes que tiene el ser humano para poder hacer integrarse y para poder construir comunidad. Y uno de los principales problemas que tienen las ciudades contemporáneas es que se está perdiendo el carácter de comunidad, porque somos muchos por el tipo de vida que tenemos. Entonces, una de las maneras que han encontrado las instituciones educativas, culturales y gubernamentales para poder lograr de nuevo inculcarnos o lograr que volvamos a ser esa comunidad que debíamos de ser si vivimos en sociedad, es a través del arte urbano. Y vamos a encontrar este arte urbano comunitario donde los artistas trabajan de la mano con las comunidades para poder embellecer los espacios públicos, pero no solamente embellecerlos por ponerlos bonitos y que se vean bonitos y vibrantes con los colores, sino más bien lograr que la gente se interese por sus espacios públicos y los recupere, los rescate y vuelva a ellos para cuidarlos, para convivir y para seguir construyendo comunidad. Vemos aquí algunos ejemplos de cómo a través de colectivos los jóvenes han trabajado en comunidades muy marginadas, donde hay casas vandalizadas, pero ellos a través del arte urbano, a través del teatro, a través de las exposiciones, del mural, vuelvan a rescatar esos espacios para la comunidad, y la comunidad se apropia de ellos, trabaja en ellos y se vuelven a generar esos espacios de sociabilidad tan necesarios dentro de las comunidades urbanas. Y por otro lado, vemos también cómo los artistas han tenido esa facilidad de poder conectar con la sociedad y poder a través de su arte lograr de nuevo esta conexión dentro de los habitantes de la ciudad. El arte urbano es un arte que tiene diferentes expresiones, muchísimas características. No podemos decir que tiene solamente una cosa, porque como ustedes se dieron cuenta al principio de la plática, el arte urbano es todo lo que se haga con un fin estético dentro de la ciudad,
es arte urbano. Ojo, fin estético, no estoy hablando de pintas políticas o de pintas de que hay un concierto de una banda muy reconocida, sino eso son cuestiones publicitarias. Nosotros estamos hablando de cosas que pues, suceden en el espacio público que tienen una intención estética. Y aquí vemos algunos de estos ejemplos, ¿sí? También el graffiti presente dentro de esta cuestión de la búsqueda estética de apropiarse de los espacios dentro de la ciudad y de representar esos símbolos o esos íconos que nos referencian a nuestra identidad. Otro de los del tercer punto que yo les quería comentar con respecto a la cuestión del arte urbano en las zonas patrimoniales es la cuestión de la visibilidad. El arte urbano, en el momento en que se coloca dentro de los centros históricos, donde es la mayor concentración de gente en las ciudades, de transporte público, de actividad económica, eso genera una zona con mucho movimiento y con mucha interacción y también permite dar visibilidad a esos fenómenos que el arte urbano quiere demostrar, quiere gritar, pero no solamente gritarlos y decir aquí están sucediendo, sino decir aquí están sucediendo de una manera artística. Y vemos entonces que aparece el arte urbano de activismo social, que en Culiacán, pues con las condiciones de violencia en las que vivimos, es un fenómeno recurrente, desgraciadamente, pero que el arte urbano es un vehículo para gritar de una manera más artística o más esencial esos fenómenos y esos problemas sociales que están sucediendo. Sí, vemos la presencia de murales donde estamos encontrando los periodistas asesinados, estamos encontrando murales donde las madres buscadoras buscan a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos desaparecidos y que salen a la calle, salen al espacio público y abrazan el arte urbano para poder expresar esa necesidad de ser vistos, de que están aquí y que siguen haciendo falta estas personas desaparecidas. Estaba este mural que ya desgraciadamente no se encuentra, pero es uno de los primeros murales que se hace precisamente en este arte urbano de activismo social, empieza a aparecer y tenemos otros ejemplos como donde todavía está en pie, está vigente y la gente que pasa, lo interesante aquí es de que la gente que toma el camino en la esquina sabe quiénes son esos personajes y lo tienen muy presente y cumple precisamente la misión que se propone el arte urbano de visibilizar este tipo de problemas. Tenemos asociaciones como Juan Panadero que ha trabajado con organizaciones internacionales, no solamente en México, sino en Latinoamérica, precisamente buscando esta cuestión del trabajo con los buscadores para buscar esa justicia social. Vemos también el trabajo que se hace en este mismo taller de Juan Panadero con la cuestión de los carteles, que si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de caminar por nuestro centro histórico, están presentes estos carteles a todo lo largo de nuestros corredores históricos donde se encuentra nuestro patrimonio, pero que a la vez este patrimonio está sirviendo de soporte para comentar las realidades contemporáneas. ¿Sí? Aquí están otra vez, aquí está lo que sucede en nuestras ciudades y llama la atención que son como el arte más agredido, la gente pasa, los arranca, les va quitando un pedacito, que no sucede a lo mejor con los carteles de políticos o con los carteles de agrupaciones musicales que también están pegados en el centro histórico sobre nuestro patrimonio histórico, pero esos no los arrancan. Claro, esto que voy a comentar es algo desde mi perspectiva personal. Creo yo que se quitan porque es algo que nos duele y es algo que no nos gusta ver esta cantidad de personas desaparecidas, pero está presente y que el arte urbano, utilizando de soporte a nuestro patrimonio cultural, nos permite visibilizar este tipo de cosas y decir, aquí estamos, esta es la ciudad contemporánea en la que vivimos. El 15 de mayo de este año hubo una gran pega de carteles recordando el asesinato de Javier Valdés, que sigue todavía impune y que, bueno, está presente y que de nuevo se apropia de nuestro centro histórico y de nuestros edificios patrimoniales gritando la necesidad de justicia. ¿Qué hablar del memorial que se encuentra afuera de nuestra catedral, donde están presentes todos estos rostros de personas desaparecidas también, que es un memorial doloroso, pero existe y es necesario que se visibilice? Y bueno, hablando también dentro de este contexto de patrimonio,
me gustaría mencionar de una manera muy rápida lo que sucede con el arte urbano en los pueblos mágicos. Los pueblos mágicos, si bien es una denominación que se inscriben, entran en un concurso, si cumple con los requisitos, entran a esa catalogación, pero ojo, los pueblos mágicos venden precisamente esa esencia patrimonial que tienen, esa gran imagen de patrimonio cultural, es lo que llama la atención y es lo que vende el pueblo mágico. Y empezamos a encontrar que los pueblos mágicos también empiezan a utilizar el arte urbano como parte de demostrar esta esencia o esta identidad. Este que tenemos aquí es un pueblo mágico en la Sierra Norte de Puebla, donde me llamó mucho la atención, son 1 kilómetro completo con estos murales, pero nosotros en México y en Culiacán en concreto tenemos también en Sinaloa tenemos también estos elementos. Este mural se encuentra en Cozalá, uno de los pueblos mágicos de Sinaloa, y vemos que hoy en día las instituciones como el Instituto Sinaloense de Cultura está promoviendo la creación de estos murales en los 4 pueblos mágicos que tiene Sinaloa. Este es el primero que empiezan a trabajar en Cozalá con el artista urbano Dr. Face, que trabaja con los niños de la comunidad hacen todo un taller donde identifican cuáles son esos elementos de identidad y ellos pintan el mural apoyados por el artista. Entonces, pues está rescatándose una cuestión de identidad. Habrá que ver más adelante qué sucede también con estos elementos, si son conservados, si no son conservados, si las personas se apropian de él o si simple y sencillamente es un nuevo escenario para una foto de selfie, para subirla. Fui a Cozalá, me tomé una foto con la guacamaya y me fui. Es algo que es muy nuevo, está sucedió hace cosa de un mes. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero es otra vez el arte urbano en las zonas patrimoniales. Aquí están los niños muy contentos trabajando en el mural. Y también ya sucedió en Mocorito, también se hace un mural por parte del Instituto Sinaloense de Cultura y aquí aparecen 3 personajes emblemáticos. Aquí están presentes los niños que participaron en el proyecto y aquí tenemos el mural en Mocorito. Y bueno, para cerrar esta charla, pues no me queda más que decirles que es muy importante que desde las universidades, yo como académica, tenemos el reto de realizar el trabajo interdisciplinar que comprenda los campos de la historia, el urbanismo, el arte y lo ciudadano para conseguir documentar, analizar, difundir, fomentar, gestionar el arte urbano como una construcción social que nos permite leer las representaciones de una comunidad para poder entender lo mejor de la realidad urbana, teniendo siempre en cuenta que las identidades a los habitantes y sus identidades colectivas. Entonces, se los dejo como reflexión lo importante que es el arte urbano existe y vuelvo a reiterar que es uno de los elementos más orgánicos de expresión que tiene una comunidad, sobre todo una comunidad urbana. Entonces, es importante que nosotros no lo dejemos de lado y desde las instituciones tenemos que empezar a analizarlo, a documentarlo para entenderlo y así también poder reglamentar hasta dónde entra, hasta dónde se permite trabajar el arte urbano en las zonas patrimoniales, pero también cómo el arte urbano puede revitalizar, revivir y regresar a la gente a los espacios patrimoniales. Entonces no podemos pensar que están peleados o que es una agresión contra el patrimonio histórico. Más bien podemos pensar que el arte urbano bien reglamentado puede ser un gran aliado para poder revitalizar esos espacios y esas zonas patrimoniales que de repente se quedan abandonadas si no entran dentro del contexto turístico. El arte urbano puede ser esa herramienta que logre conjuntar comunidad, patrimonio y rescate en un mismo espacio. Muchísimas gracias. Agradecemos su asistencia a esta cuarta presentación del ciclo de conferencias de INA Sinaloa 2023 y los invitamos a continuar con su presencia en las próximas presentaciones. Asimismo, les recordamos que las conferencias ya impartidas y el calendario de las siguientes los podrán consultar en las páginas de las redes sociales de INA Sinaloa. La siguiente conferencia será el día miércoles 9 de agosto a las 11 horas y estará a cargo de Héctor Parra Zurita, quien nos hablará sobre el patrimonio vivo.
En nombre de todos los que hacen Centro INA Sinaloa, nuestros compañeros de INA TV y del Instituto Sinaloense de Cultura, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas presentaciones. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima.